Una de ustedes me hace esta pregunta: ¿estando en la perimenopausia se puede quedar en embarazo? La respuesta no es tan sencilla como sí o no. Resulta que la perimenopausia puede ser incluso un periodo hasta de 8 años antes, yo diría que incluso en algunas mujeres un poquitico más o un poquitico menos, pero son esos años alrededor de ese momento de menopausia. ¿Qué es la menopausia? Cuando ya ha pasado todo un año en que ya no se ha producido ovulación y que entonces no se ha producido menstruación. Resulta que hay muchas mujeres que antes de este periodo empiezan a presentar irregularidades en su periodo, donde a veces ovulan, a veces no, entonces pueden haber lapsos en que les viene, en que no les viene o en que les viene cada 15 días. Algo que ustedes llegan a pensar, en especial yo diría que esto aplica para mayores de 45 años, que si les llega cada mes es porque entonces están ovulando y entonces se pueden embarazar. Hay que tener en cuenta que esto puede aplicar antes, pero que en los últimos años ovular no significa necesariamente que entonces nos podemos embarazar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esos óvulos, los últimos, los de la perimenopausia o gran parte de esos años, esos óvulos son de mala calidad. No quiere decir que no ovulamos, pero resulta que esos óvulos son de mala calidad, así que no se fecundan. El espermatozoide va tan, pero ese óvulo no sirve. O incluso llega a pasar que sí se fecunda, pero que entonces, como era un óvulo de mala calidad, resulta en una pérdida del embarazo porque no da un embrión saludable. Entonces, para poder responder esta pregunta, hay que realmente conocer cuál es esa reserva de ovarios que aún te quedan, porque hay mujeres que de pronto a los 44, 45 años aún pueden llegar a tener una reserva ovárica que les permita tener aún óvulos buenos que puedan embarazarse, y otras que incluso a los 25 años, porque he llegado a tener pacientes así, ya no tienen óvulos, se les acabaron. Y dicen, ¿pero por qué? Entonces muchas veces no es tanto la edad, aunque en la mayoría uno se guía con la edad, pero eso no quiere decir que porque tengo tanta edad ya no puedo. Es por eso que existen casos de mujeres de 49 años que se han llegado a embarazar de manera natural. Aún dentro de esos óvulos que tenían, aún tenían algún óvulo de buena calidad que podía ser embarazable. Cuando tenemos una hormona antimülleriana por debajo de 1.3, según algunos estudios, y por debajo de 1 en otros, nos va a hablar que la cantidad de óvulos que nos quedan es muy baja, y ahí nos van a categorizar como de baja reserva ovárica. Baja reserva ovárica quiere decir tenemos pocos, pero eso no quiere decir que todos están malos o que entonces no nos podemos embarazar. Simplemente que sabemos que ya hay muy pocos y que usualmente el cuerpo pues tiende a dejar de últimos los que ya no están tan buenos. Así que ya hay muchos óvulos, o muchas veces que aunque cada mes yo sí ovulo, doctora, me llega cada mes y yo me hago la prueba y ovulo, pero esos óvulos no se logran fecundar, o no por lo menos tan fácil. Así que es importante que sepas que si tienes una antimülleriana menor de 1, no quiere decir que no te puedes embarazar, sino que van a haber muchos óvulos que no tengan buena calidad y que pueden dar lugar o a que no te embaraces, o a que si te embarazas pueda terminar en una pérdida del embarazo. Pero no les quiero quitar todas las esperanzas. He llegado a ver embarazos completamente normales y saludables con una antimülleriana de 0.1. Así que incluso aunque tengamos muy pocos óvulos, no podemos decir que todos ellos están malos. No existe la prueba como tal para medir la calidad exactamente de los que no quedan, así que por eso responder esta pregunta es muy difícil. Usualmente antimüllerianas muy bajas, yo diría que por debajo de 0.3, la probabilidad de embarazo es muy mínima, pero no va a ser cero hasta que esa antimülleriana no sea absolutamente de cero. Simplemente me interesa que sepan y tengan esa información de que el hecho de que ovules cada mes no quiere decir que esos óvulos sean embarazables. Siempre es indispensable saber qué antimülleriana tenemos y tratar de mantenerla, si es el caso, con coenzima Q10, que ya les he comentado, por 600 miligramos. Esta nos sirve tanto si lo vamos a intentar de manera natural, como incluso si vamos a ir a un in vitro. Siempre se les manda por lo menos 2 mesecitos antes de
coenzima Q10 de 600 miligramos para tratar de obtener la mayor cantidad de óvulos incluso para un in vitro. ¿Por qué es que se les llega a sugerir un in vitro en estos casos en los que ya lo han intentado y nada que se embarazan? Porque para realizar un in vitro se obtienen varios óvulos, o por lo menos los que alcancen a obtenerse, y de esos pues uno los puede evaluar y decir, mira, me salieron 7, me salieron 10, me salieron, pues usualmente entre mayor edad y menor antimuleriana, menor cantidad de óvulos vamos a obtener. Pueden salir 3 nada más, por ejemplo, pero por lo menos esos los podemos evaluar y saber cuál está bueno o cuál está definitivamente malo, y así poder formar ese embrión sano que queremos para que tú puedas embarazarte de un embrión sano. Entiendo que no todas tienen la posibilidad de recurrir a un in vitro, pero sí me interesan que sepan por qué es que les ofrecen ese in vitro, porque no es lo mismo que nosotros podamos coger muchos óvulos y escoger uno, el que está de buena calidad, que como lo hace tu cuerpo, que es que siempre pues saca uno, pero no sabemos si va a ser uno de buena o no de tan buena calidad. Así que podrías llegar a embarazarte, pero en muchos casos poder llegar a terminar en una pérdida debido a que simplemente ese era un óvulo que no debió de haberse fecundado, y si lo hizo no va a terminar en un embrión sano, y por lo tanto tu mismo cuerpo va a querer expulsar el embarazo y no va a haber nada que tu médico pueda hacer para tratar de salvarlo, porque es algo ya que es genéticamente incompatible con la vida, y por lo tanto no hay posibilidad que tu médico te mande una pastilla o te mande algo para tratar de evitar la pérdida. Esto es algo contra lo que médicamente no podríamos hacer nada. Espero que con esto les quede un poco más de información, así que lastimosamente la respuesta no es tan sencilla, pero espero que me hayan entendido. Que estén muy bien, se cuidan mucho, chao.